días. Ayer estuvimos aquí en la noche celebrando la mesa del Señor. Nos quedamos como hasta las 11, ¿verdad? Bien a gusto, como quiera, a pesar del calor. Estábamos platicando, conviviendo, como la Biblia lo enseña. Y hoy vamos a avanzar con nuestro tema sobre vivir en santidad. Dedicamos los últimos 2 temas a estudiar con buen nivel de profundidad el nuevo nacimiento, lo que es la regeneración. Todo esto con el enfoque de entender lo que es la santidad. Y dijimos la semana pasada que en términos teológicos la regeneración es la obra que Dios hace en una persona, lo que tiene como consecuencia el nuevo nacimiento. Cuando Dios regenera a un ser humano, este ser humano nace de nuevo. Y si no hay regeneración, no hay cristiano, ¿verdad? Si no hay regeneración, no hay salvación. Si no hay regeneración, no hay santidad. Y esto es importante entenderlo porque hay muchos que entienden el cristianismo como un estado psicológico, un estado mental. Se sienten cristianos, ¿verdad? Dicen que hicieron una oración y por eso son cristianos. No, ser cristiano no se trata de qué piensas. Claro que está incluido lo que piensas, pero ser cristiano se trata de un hecho en el tiempo. Es una obra de Dios en la cual tú no puedes participar y se llama regeneración. Vimos entonces que para entender la regeneración necesitamos ver el cambio del antes de ser regenerado y después de ser regenerado. Y estuvimos estudiando estas últimas 2 semanas cómo es el hombre, el ser humano natural, antes de ser regenerado. En resumen, aquí está la lista de lo que la Biblia dice que es un hombre no regenerado. Dice que sus pensamientos siempre tienden hacia el mal. Su entendimiento es corrupto, no entiende las cosas de Dios. Sus deseos naturales son opuestos a los de Dios. Es esclavo del diablo, está sumiso a su voluntad. Es esclavo del pecado, aborrece la luz. No puede venir a Jesús si no se le ha concedido hacerlo. Su mente es enemiga de Dios, incapaz de someterse a Dios. No puede agradar a Dios, no puede aceptar ni recibir el Espíritu Santo, no puede entender las palabras de Cristo, su mente está cegada y no puede ver la luz del Evangelio, considera que el Evangelio es una locura, no busca a Dios y no tiene temor de Dios. Esta es la forma en la que la Biblia describe al hombre natural. Por eso, cuando alguien dice, yo sí buscaba a Dios, y lo analizamos con detalle, decimos, mientes, porque la Biblia dice que nadie busca a Dios. La Biblia dice que nadie es bueno, y hay personas que si tú les preguntas, ¿eres buena o mala persona?, te van a decir que son buenas personas. Pero no es correcto. La Biblia dice que nadie es bueno en el sentido de que alguien bueno nunca hace lo malo, ¿verdad? Si eres bueno y el bien es todo aquello que va de acuerdo a la naturaleza de Dios, el mal se define como la ausencia del bien. Entonces, alguien que es bueno nunca hace el mal porque no puede dejar de ser bueno. Y la Biblia afirma que hay uno solo bueno, que es Dios. Ningún otro es bueno. Entonces, cuando la Biblia dice nadie es bueno y nadie busca a Dios, los cristianos y no cristianos cometemos el error de empezar a interpretar en base a nuestra experiencia qué es lo que dice la Biblia. Es decir, creamos una teología basada en nuestra experiencia y no basada en lo que la Biblia dice. Por eso, si vamos a la Biblia y vemos toda esta descripción, entendemos que cuando la Biblia afirma no hay ninguno bueno, aquí están todas las características del hombre natural. Por lo tanto, no es bueno, tiene la capacidad de hacer el mal. Y cuando decimos que nadie busca a Dios, es imposible pensar que si aborreces la luz y no puedes entender el Evangelio, piensas que es locura y no puedes entender las palabras de Cristo, ¿cómo entonces es que tú estás buscando a Cristo, verdad? Entonces es imposible. Analizamos el caso de los que parecen buscar a Dios, porque dicen que literalmente andan buscando a Dios, pero si lo analizas con detalle no buscan a Dios, buscan aquello que solo Dios puede darles, ¿verdad? Vimos el caso de aquellos que dicen, bueno, yo sí busqué a Dios porque me invitaron a hacer una oración de fe y yo libremente decidí hacer esa oración de fe. Y también ya vimos, como el caso de Lidia, narrada en el libro de los Hechos, que para que Lidia respondiera al mensaje de Pablo, Dios le abrió el entendimiento, ¿verdad? Entonces sucede algo en el ser humano que hace que responda al Evangelio.
el hombre natural no va a responder positivamente al Evangelio. Entonces, aquellos que dicen, bueno, hice una oración de fe y mi vida cambió, también hay que recordarles que aquellos que hacen la oración de fe no siempre cambian, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen una oración de fe y siguen viviendo exactamente igual como vivían antes de hacer esa oración. Pero hay unos que hacen la oración de fe y experimentan un cambio radical. Y demostramos con la Escritura que ese cambio radical no es generado por hacer la oración de fe, sino que la regeneración te lleva a hacer la oración de fe y entonces ves un cambio radical. Y las personas que no fueron regeneradas y hacen la oración de fe siguen viviendo igual que siempre. De manera que no es la oración de fe la que hace el cambio, sino la regeneración. Entonces, la regeneración es una obra del Espíritu Santo, no depende de ti ni de mí, no lo puedes planear, no la puedes programar, tú no puedes decir vamos a hacer este evento y hay gente que se va a convertir, probablemente sí, probablemente no. El propio Jesús habló en lugares donde nadie le interesó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la obra de regeneración es un acto soberano de Dios. No lo podemos forzar, no lo podemos manipular, está absolutamente en la soberanía de Dios. Nosotros, así como no cooperamos en nuestro nacimiento material o carnal, nadie se nos preguntó si queríamos nacer, de la misma manera si sucede el nuevo nacimiento. Es algo que Dios decide. Y en este punto, hasta lo que llevamos estudiado con respecto a vivir en santidad, tenemos claro o debemos de tener claro cómo es el hombre natural. Ahora tenemos que entender qué dice la Biblia acerca de la consecuencia del nuevo nacimiento. Y el nombre de este tema es nueva criatura. Así es como la Biblia se refiere a las personas que han nacido de nuevo. Entonces, entendemos la regeneración, lo que provoca el nuevo nacimiento, y esa persona que ha nacido de nuevo, la Biblia le llama nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, Reina Valera 60, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esta es la base de lo que vamos a empezar a estudiar. De aquí viene todo lo que es vivir en santidad. Así que nos vamos a enfocar en entender qué es una nueva criatura y cuáles son las características, las consecuencias y las responsabilidades que implican ser una nueva criatura. Ser una nueva criatura no se puede esconder, no se puede disimular. Hay consecuencias visibles, innegables, que ponen en evidencia al que ha nacido de nuevo. Y antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque es tu Espíritu Santo, como lo afirma tu palabra, quien nos ilumina, quien nos persuade y que nos lleva a hacer aquello de lo que estamos convencidos. Ayúdanos, Padre, para que esto que vamos a estudiar traiga sentido, que podamos entender de forma clara, coherente, consistente, qué es una nueva criatura, que podamos determinar lo que nosotros tenemos que hacer después del nuevo nacimiento para que podamos entender cómo vivir en santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, partiendo de aquí, Reina Valera 60 dice que eres nueva criatura. Este mismo versículo, 2 Corintios 5:17, pero nueva versión internacional, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y esto es muy importante entenderlo, porque todos los que vivimos una vida consciente sin Cristo, hicimos muchas cosas de las cuales nos arrepentimos y nos avergonzamos de haber hecho después de que nacimos de nuevo. Y a veces eso nos tortura. A veces ciertas personas quieren acusarnos por cosas que hicimos antes de cristianos. Pero cuando dice aquí la Escritura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, hace referencia a la obra de Dios en nosotros, a lo que llamamos santidad posicional. ¿Se acuerdan? Hablamos de la santidad en 3 etapas: posicional, progresiva y final. La santidad posicional la adquieres en el nuevo nacimiento. Ya no eres enemigo de Dios, ahora fuiste adoptado. Y lo que sucede exactamente ahí en cuanto a la justificación, la adopción, la unión con Cristo, lo vamos a estudiar más adelante. Ahorita nos vamos a brincar todo ese detalle para ir directo a lo que significa vivir en santidad. Entonces, la santidad posicional es el cambio del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y todo lo que hayas hecho ya no cuenta. Lo que cuenta es lo que vas a hacer a partir de ese momento. Es donde inicia la vida cristiana. Y las cosas terribles que hice fueron perdonadas.
ya no cargo el peso de esas cosas, pero no necesariamente de las consecuencias, ¿verdad? Si cometimos un delito y estoy en la cárcel y Dios me hace nacer de nuevo, ¿me deben de dejar salir de la cárcel? No, es la consecuencia de mis malas acciones, ¿verdad? Oye, tomé pésimas decisiones en mi vida antes de Cristo y ahora que soy cristiano, ¿soy libre de esas consecuencias de mis decisiones? No, tus malas decisiones te van a seguir afectando. El punto es que tú ya no eres el mismo, eres una nueva creación. Y en el original, en griego, cuando nos dice criatura, la Reina Valera 60, o nos dice creación, la NBI, la palabra griega se traduce como creación, criatura o institución. Diccionario Helps dice creación a partir de la nada. Cuando el universo creado, le llamamos, el término en latín es ex nihilo, de la nada. Y cuando se habla de ser una nueva criatura, está diciendo que es de la nada. Es decir, si hablamos de la creación del universo, no había nada antes del universo. Al momento en que el universo empieza a existir, y lo mejor de la ciencia lo corrobora al día de hoy, el Big Bang, no había tiempo, ni espacio, ni materia. Y en un instante aparece el tiempo, el espacio y la materia. Es decir, que no había un preuniverso que Dios nada más moldeó, modificó o ajustó para crear el universo. No, no había nada. Y de repente hay todo. Es el mismo sentido cuando dice que somos nueva criatura. No es que Dios te tomara a ti y te hizo unos ajustes para que ahora seas nueva. No, es totalmente nuevo. Pero ¿hasta dónde llega ese cambio? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Si somos una nueva creación partiendo de la nada, esto implica que hay un cambio radical en tu vida que está desconectado, o es decir, no es consecuente de lo que habías hecho anteriormente. Por ejemplo, si tú acostumbrabas mucho a mentir y eres una nueva criatura, tú ya no puedes seguir siendo así. Aunque quieras, ya no puedes seguir siendo así. Porque algo fue modificado en ti en el sentido de que hay algo que no existía. Hay algo que fue creado de la nada. Entonces, un cristiano es cristiano debido a la obra de regeneración, ¿verdad? Ya no es un ser humano natural. La Biblia le llama nueva criatura. Y hay mucho que podemos hablar de ahí, pero nos vamos a enfocar sobre la santidad. ¿Qué significa ser una nueva criatura en términos de cómo vivimos en santidad? Entonces, recordemos que ser santo, según la Escritura, es, por el original, ser puesto aparte, separado del resto. Desde el momento en que naces de nuevo, por definición, eres santo. Porque están los seres humanos naturales y tú, que eres una nueva creación, fuiste puesto aparte, ya no eres como el resto. Así que la santidad posicional se adquiere de forma inmediata en el nuevo nacimiento. Aunque tú no estés consciente de todo lo que ha cambiado en ti, ya no eres el mismo, eres una nueva persona. Y la Biblia habla de la vieja naturaleza y el viejo hombre, y el nuevo hombre y la nueva naturaleza. Esa es la razón por la cual habla en esos términos la Escritura, porque fue creación de Dios. Tú eres un nuevo ser creado y hay que ver hasta dónde llega eso. Entonces recordemos, la santificación posicional es cuando Dios te traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. En el sentido personal, individual, cuando Dios me santifica posicionalmente, yo tengo santidad posicional. En un instante soy hecho hijo de Dios, ¿verdad? Luego ahí empieza la santidad progresiva. Un cambio gradual, constante, hasta que te mueras o Cristo regrese, lo que suceda primero. Y ese cambio gradual, vamos a ver más adelante, que es una sinergia. La salvación es monergismo, la obra de uno. La santidad progresiva es sinergismo o sinergia. Dios y nosotros. Nosotros cooperamos, ahí sí. En el nuevo nacimiento no cooperamos absolutamente nada. Para obtener santidad posicional es una obra solamente de Dios. Pero en la santificación progresiva, lo que Dios hace con nosotros, la Escritura afirma, nosotros tenemos que cooperar con Dios. Y por eso hay que profundizar en este tema, porque cuando hablamos de santidad posicional, tú no hiciste nada. Progresiva, sí tienes que hacer algo. Entonces, cuando Dios te regenera,
te hace una nueva escritura y en ese instante tienes santidad posicional. A partir de ese instante empieza la santidad progresiva. Y para entenderlo nos vamos a enfocar en el capítulo 6 del libro de Romanos, donde Pablo habla en términos simples cuál es esa distinción, cuál es la consecuencia y la responsabilidad que se adquiere cuando tú naciste de nuevo. Entonces vamos a leer Romanos 6 todo completo, pero nos vamos a ir por partes. Entonces vamos a empezar leyendo de Romanos 6 del 1 al 11, seguido y luego vamos versículo por versículo. Romanos 6, 1 al 11 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, aquí está concentrado muchísima información, muchísimas cosas que tenemos que analizar y entender. Vamos por partes. El versículo 2 dice, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y aquí es el primer facto, el primer hecho. En el nuevo nacimiento moriste al pecado. Ya no puedes seguir viviendo en el pecado. Ojo, la Biblia dice que aún siendo regenerados, pecamos, pero ya no practicamos el pecado, ya no vivimos en pecado. Hay una distinción. El ser regenerado no te lleva a la perfección. Hay una parte de nosotros que aún no ha sido afectada por el nuevo nacimiento. Y ahí traigo unas imágenes para poder tratar de aclararlo y que quede mucho más entendible para todos. Entonces, número 1, los cristianos no deben practicar el pecado. Y nos explica por qué, versículo 3 al 5. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Es decir, Pablo nos está explicando lo que significa el bautismo. Y hace poquito, en el día de campo de la iglesia, hubo bautizos. Y yo hablé con los que se bautizaron antes de bautizarse. Y esto es lo que se le tiene que explicar a alguien que se bautiza. Porque entre los cristianos, muchos hemos escuchado del bautismo, pero no se han dado cuenta que hay distintas posturas sobre el bautismo. Hay quienes bautizan niños pequeñitos, se les llama paidobautistas, y hay quienes no bautizan niños, sino ya personas grandes conscientes, se les llama credobautistas. En Árbol Plantado no somos paidobautistas, somos credobautistas. ¿Qué es lo que significa? Vamos a analizar el ejemplo que nos da Pablo. Nos dice, todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Cuál es la analogía del bautizo? Bautizar en griego es sumergir. Si vemos los ejemplos bíblicos, las personas serán sumergidas en agua. ¿Qué significa eso? Aquí es la parte que Pablo nos explica. Hay un simbolismo de lo que sucede en el momento de bautizarte y hay un simbolismo de lo que sucederá después de que, cuando Cristo regrese. En el momento de bautizarte, cuando eres sumergido, dice Pablo, estás participando con Cristo en su muerte. Es decir, es como si tú murieses y fueses sepultado. El viejo hombre, la vieja naturaleza, se murió y la enterraste. Sales del agua. ¿Y qué explica eso? Tienes una nueva vida. Es el nuevo nacimiento explicado en el bautizo. Me muero a lo que era, estoy muerto al pecado. Ahora lo que vivo, lo vivo para Cristo. Es lo que les he dicho, es el estándar de referencia.
La diferencia entre un cristiano y alguien que no es cristiano es cómo determina qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Y ahorita está muy de moda decir que todo es relativo, ¿verdad? Todos tienen la verdad. Cada quien tiene su verdad. Y si eso es verdad, entonces no existe la verdad. Cuando alguien dice esto es malo o esto es bueno, diría, bueno, eso es tu verdad. En mi verdad, esto es malo y esto es bueno. Y si cada quien define como mejor le parezca qué es bueno y qué es malo, en última instancia no existe ni lo malo ni lo bueno, ¿verdad? Pero si eres cristiano y te preguntan qué es lo bueno, bueno es aquello que va de acuerdo a la naturaleza de Dios. ¿Y qué es lo malo? Lo opuesto a esa naturaleza. ¿De dónde te sacas eso? De la Escritura. ¿Cómo sabes cuál es la naturaleza de Dios? Lo que dice la Escritura acerca de Dios. Y entonces, ¿cómo decides que está mal? Todo aquello que la Biblia condena, prohíbe o menciona como opuesto a lo que Dios es. ¿Por qué mentir es pecado? Porque Dios no miente. ¿Por qué ser injusto es pecado? Porque Dios es justo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo voy a hacer algo y yo creo que es bueno, el cristiano dice es bueno porque va de acuerdo a la naturaleza de Dios. El que no es cristiano dice es bueno porque a mí me gusta, porque así me enseñaron, porque así dice la ley, etcétera. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia? Entonces Pablo está diciendo que tú mueres al viejo hombre, todas las cosas que tú hacías antes porque te parecían bien, porque tú no le veías problema, porque a ti se enseñaron, eso se muere. Ahora hago lo que Dios dice que es correcto. Tengo una nueva forma de vivir. ¿Por qué la vida cambia después del nuevo nacimiento? Porque mis decisiones son totalmente diferentes. ¿Me explico? No es magia, eso es lo que quiero dejar claro. No es magia, no es algo que simplemente pasó y ya de forma natural y automática estás haciendo las cosas bien. No, sigue habiendo una forma de tomar decisiones. Y ahorita vamos a profundizar más en eso. El punto es que Pablo nos dice, al sumergirte, estás diciendo, así como Cristo murió, yo también morí, el viejo hombre. Al salir del agua, así como Cristo resucitó, yo también tengo una vida nueva. Y luego dice en el versículo 5, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y nos habla de un sentido futuro. Así como Jesús resucitó, murió y resucitó, llegará el día en que yo muera y en esperanza espero la resurrección de los muertos, porque es lo que Jesús prometió. Entonces el bautismo en el sentido actual, cuando te bautizas, estoy diciendo públicamente, les estoy diciendo a todos que el viejo hombre ya se murió y ahora hay una nueva criatura. Soy sepultado, entro al agua, soy una nueva criatura, salgo del agua. Es una nueva vida. Pero eso también apunta a lo que sucederá cuando Cristo regrese. Aunque haya muerto, Él me va a hacer resucitar. Y hace referencia a los 3 tipos de santidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del bautismo y nos preguntan, ¿por qué ustedes no bautizan niños? Es decir, ¿por qué no son paidobautistas? Precisamente por la analogía que presenta Pablo. Si el bautismo comunica el nuevo nacimiento, un bebé como da evidencia del nuevo nacimiento. ¿Cómo comunica ese símbolo el paidobautismo? No se puede, es imposible que bautizando a un niño pequeño, tú comuniques a todos los que están presentes que la vieja naturaleza murió y que hay una nueva vida, porque ni siquiera está consciente la criatura. Es una de las razones por las cuales no aceptamos el paidobautismo, somos credobautistas, porque se base a lo que tú estás creyendo que pasó contigo en base a la Escritura y el testimonio que esperamos ver en tu vida después de bautizarte. Porque bautizarte no genera nada en el ser humano. Darte un chapuzón en el agua no cambia absolutamente nada en ti. No te da nuevas habilidades ni nuevas capacidades. El bautismo es un símbolo público de lo que pasó contigo. ¿Me explico? Ahora regresamos a Romanos 6, versículo 6. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Aquí Pablo se está haciendo referencia a la regeneración, al nuevo nacimiento. La Biblia
describe el ser humano con 2 partes, y hay cristianos que piensan que son 3 partes. Como quieras, si piensas que son 3 o 2, estamos de acuerdo en esta clasificación. Hay una parte material y hay una parte inmaterial. Hay una parte material que es la que vemos, el cuerpo. Te guste o no te guste, ese es. El cuerpo es la parte material con la que interactúas en este mundo. Y la Biblia afirma que hay una parte inmaterial que le llama alma o espíritu. Hay quienes dicen que alma y espíritu son diferentes. Aquí sostenemos la postura de que alma y espíritu se refiere a lo mismo, a la parte inmaterial. Entonces, el ser humano está vivo cuando la parte material y la parte inmaterial están juntas. Si tú matas el cuerpo, según la Biblia, te mueres, pero la parte inmaterial sigue consciente. Es lo que le llamamos el estado intermedio. ¿Qué pasa? Según la Biblia, cuando alguien muere, hay un estado intermedio. Antes de la resurrección, sigue habiendo conciencia, sigue habiendo memoria, sigue habiendo razonamiento. Es decir, que si tú matas el cuerpo natural, dañas el cerebro, la parte inmaterial no pierde recuerdos, no pierde memoria, no pierde conciencia. Podemos después hablar de todas las evidencias médicas que hay sobre esos temas, ¿verdad? Pero ahorita no es el punto. Aún en la filosofía tú vas a encontrar que la mente es inmaterial, ¿verdad? Porque si yo te preguntara dónde están los pensamientos, muchos van a decir en el cerebro. Bueno, traigamos un cerebro, abramos el cerebro y muéstrame dónde están. Muéstrame en un frasquito todos los pensamientos de una persona. Es absurdo, no se puede, los pensamientos son inmateriales. Y no es lo único inmaterial, la lógica es inmaterial, ¿verdad? Las matemáticas son cosas inmateriales. Todos las usamos, son objetivas porque no depende de mi opinión o tu opinión. Sin embargo, no me puedes decir, ahí te va un poquito de lógica para que te la eches en tu cerebro y pienses mejor. No. Entonces, cuando hablamos del ser humano, la Biblia describe al ser humano con una parte material y con una parte inmaterial. Veamos un ejemplo gráfico. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hombres naturales predestinados a ser transformados para que sean como Jesús. Ojo, y no vamos a meternos en ese tema ahorita, pero ya lo hemos estudiado. Jesús tiene 2 naturalezas, ¿verdad? La parte humana y la parte divina. Lo que se llama en términos teológicos la unión hipostática. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es un ser divino, una persona divina, y adquiere un cuerpo humano de manera que no se convirtió en un semidios ni en un superhumano. Tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Cuando dice que seremos como Jesús, no está hablando de la naturaleza divina, no nos vamos a convertir en dioses. Ahí es donde estamos en total desacuerdo con nuestros amigos mormones. Los mormones afirman que cierto tiempo y ciertas cosas que hayas hecho, vas a ser convertido en un dios. No, la Biblia dice que seremos como Jesús en su naturaleza humana, pero no como fue antes de morir, sino como fue después de resucitar, lo que se llama cuerpo glorificado. Y más adelante nos meteremos más a detalle esos temas. Pero si me muestran la primera imagen, por favor, nos está diciendo, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó. Eso es predestinar, en griego es dar una orden anticipadamente. Los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Pueden poner la imagen, por favor, para guiarme? Tienes un hijo de Adán, del lado de ustedes es el izquierdo, que va a ser transformado por medio de la santificación, las 3 etapas, va a ser transformado en un nuevo humano. Hijo de Adán fue predestinado a ser transformado en un nuevo humano, ¿verdad? Y la santificación, que está en 3 partes, posicional, progresiva y final, están en esa flecha. No las estoy detallando todavía. Ahora, siguiente imagen, por favor. Aquí estoy tratando de explicar, arriba tienes un hijo de Adán de color de la tierra, ¿verdad? Porque de la tierra fue formado el hombre.
Y abajo tienes un desglose entre el alma y el cuerpo. Y luego dos manos ahí dándose un apretón de que están de acuerdo. Quiero explicar qué significa eso. La parte inmaterial es lo que le llamamos alma o espíritu. Es el término bíblico. Y la parte material es el cuerpo. Un hijo de Adán, un hombre natural, su alma y su cuerpo están de acuerdo. No hay conflicto entre ellos. Ambos están de acuerdo en hacer lo que más les guste, lo que les parezca mejor. ¿Me explico? Quiero poner algún ejemplo práctico. Imagínate que te quieres poner a dieta porque dices, quiero verme estéticamente mejor, no por cuestiones de salud. Quiero verme mejor. Ok, pero te ves al espejo y dices, pues mal no me veo. Me veo bien, pero quiero verme mejor. Entonces, te invitan a cenar y hay una hamburguesa grasosísima, pero sabrosísima. Ok, ¿qué pasa por tu mente cuando dijiste, quiero hacer dieta, pero te presentan esa hamburguesa sabrosísima y grasosísima? Todos van a tener que tomar una decisión, ¿verdad? A ver, tengo hambre, ya se me hizo agua la boca, se ve muy bien esa hamburguesa, está súper recomendada, aquí está delante de mí, y luego tú piensas, ok, además de que tengo hambre, pues una no es ninguna, ¿verdad? Es más, media hora corriendo en la calle o en el gym, la echo fuera esa hamburguesa. Así que tú dices, lo mejor para mí, en estas circunstancias, en este momento del tiempo, lo mejor para mí es que me coma esa hamburguesa. La parte inmaterial y la parte material están de acuerdo. La parte material te dice, tienes hambre, está bien sabrosa, sí vas a llenar, y luego trae papas a la francesa. La parte material comunica su necesidad. La parte inmaterial dice, sí, me la merezco, es más, no pasa nada, la he hecho fuera de volada, un ratillo en el gym y sale fuera la hamburguesa. Entonces, tu cuerpo y tu alma, la parte inmaterial, están de acuerdo. Y eso es lo que pasa normalmente con los hijos de Adán. La parte material y la parte inmaterial trabajan en equipo para hacer lo que ellos quieren. Cuando alguien va a robar, ¿qué pasa por su mente? Ahorita le metemos más variables, ¿verdad? Alguien va a robar, dice, ya hay la oportunidad de hacerme de algo que yo no podría comprar o no quiero comprar. Nadie me ve. Si me la llevo, voy a ser bien feliz. Imagínate que hay un iPhone 16 y tú tienes un iPhone 6. No te puedes comprar el 16, pero ahí está el alcance, la persona está descuidada. Y tú empiezas a pensar qué debería ser. ¿Por qué piensa alguien que se roba el teléfono? ¿Cómo llegó a la conclusión que debía robárselo? Hay un proceso, ¿verdad? Lo necesito, no me lo puedo pagar, ahí está el alcance, no me importa lo que pueda pensar esa persona seguramente se puede comprar otro teléfono, es injusto que esa persona sí pueda y yo no, yo creo que nadie me va a atrapar, yo creo que sí me puedo escapar, y se lleva el teléfono. Él está decidiendo qué es lo mejor para él, según las circunstancias en las que está. Y cuando ves la oportunidad, hay muchos que la toman. Ahí hay un proceso interno de razonamiento que es parte natural del ser humano y todos los seres humanos lo tienen. Si tratamos de resumirlo, todo ser humano tiene 4 voces en su interior. Todo hijo de Adán tiene 4 voces en su interior. Te digo que son 4 porque en el nuevo nacimiento se adquiere una nueva. Cuando tú vas a decidir, hay 4 voces. Número 1, tu carne. Quiero explicar brevemente ese concepto bíblico. La carne y el cuerpo en la Biblia no son sinónimos. La carne está en el cuerpo y opera en el cuerpo. Y según la Biblia, la carne es opuesta a Dios. Pero tu cuerpo no es malo en sí mismo, porque con mi cuerpo puedo hacer el bien o puedo hacer el mal. Pero en mi cuerpo está la carne, ese impulso natural que es opuesto a lo que Dios quiere. ¿Me explico? Entonces tienes la carne hablándote. 2,
tienes al enemigo, el diablo, el Satanás, que te tienta. Pero ojo, y he hablado con muchos no cristianos sobre este tema y ellos dicen que el diablo no les habla a ellos. Le dice, ¿cómo me va a decir? Es más, si el diablo me habla, ¿ya sé que es el diablo o no le voy a hacer caso? Por eso quiero aclarar con más detalle este tema, porque la Biblia lo pone de esta manera. El diablo y tu carne están siempre de acuerdo. De manera que el diablo no te dice, Hernán, yo soy el diablo. Y esto es lo que tienes que hacer. No. ¿Sabes qué es lo que hace el diablo? Te apoya, te anima. Te dice algo tan sencillo como, si te hace feliz, hazlo. ¿Me explico? ¿Han escuchado esa frase? Si te hace feliz, hazlo. Ahora yo pregunto, ¿qué tal si Hitler escuchara esa frase? Dice, yo quiero acabar con los judíos. Acabar con los judíos me hace muy feliz. Y alguien le dice, si te hace feliz, hazlo. Pues él va a decir, pues sí, cierto. Lo importante es que yo sea feliz. El adúltero dice, yo no estoy feliz con mi esposa. Yo no estoy feliz en mi casa, pero me siento muy feliz con ella. ¿Qué debería de hacer? ¿Qué te va a decir Satanás? Si te hace feliz, hazlo. Es más, eres una víctima de esa vieja que te maltrata. Esa vieja no te valora, está fea. Esa nueva sí te valora. Esa nueva te hace feliz. Así que, dale campeón. Sé feliz. Brilla. Vibra alto. ¿Verdad? Dicen, a mí el diablo no me habla. Claro que sí, pero no sabes identificarlo. Esa es la segunda voz. La tercera voz, tu conciencia. Estoy hablando de los hijos de Adán, el hombre natural. La conciencia te acusa. No deberías hacer eso. Pero la conciencia la puedes ignorar. En términos bíblicos, hay dos términos bíblicos con respecto a la conciencia del hombre natural. Está oscurecida, está tan habituado a hacer el mal que ya no ve el problema, o está cauterizada, ya no tiene culpa, no siente culpa por lo que hace. Esa es la tercera voz. Y la cuarta, esa es la tuya. Ejemplo, vamos a poner un caso que todos podamos entender. El adulterio. Hay un hombre que está victimizado. Dice, mi esposa no me valora, no me consiente, no me hace feliz. Ok, hay una muchacha que se le ofrece a este hombre y ve la oportunidad de su vida. Razonamiento interno. ¿Qué le dice la carne? Pues sí está guapa, sí me gusta. Nos gusta, le va a decir. Es muy atractiva, es mejor que la que tienes en tu casa. Esa es la carne. Cómo se siente en el cuerpo, la atracción física o sexual. ¿Qué te dice Satanás? Ya has sufrido mucho. Has soportado mucho esa carga y a esa vieja fea. ¿Hasta cuándo la vas a soportar? ¿No deberías ser feliz también tú? ¿No tienes derecho a ser feliz? ¿No tienes derecho a llegar a tu casa y decir, wow, qué mujer tan hermosa? ¿Acaso no te lo mereces? ¿Acaso no trabajas duro? ¿Acaso no te has sacrificado lo suficiente? Mereces ser feliz. Esa es la voz de Satanás. ¿Y la conciencia qué te dice? Si te agarran te va a ir muy mal. Vas a quemarte con la raza, te vas a quemar en el trabajo, no te vas a acabar con el problema. Y luego su voz, ¿qué dice? Tu voz es la que escucha todas las otras voces y decide. Y tu voz dice, no, pues si me agarran sí va a estar muy feo el asunto, pero me voy a asegurar de que nadie se entere. Entonces escuchaste a la carne que te dice que sí te gusta, que sí te atrae. Escuchaste a Satanás porque ya sientes que te lo mereces, porque eres una víctima de la pobre situación en la que vives y la vieja fea que tienes en tu casa. Y la conciencia la callas, la oscureces porque dices, nadie se va a dar cuenta. Y tú ya justificaste y entonces tomas la decisión.
Esa es la manera en que un hombre natural decide. ¿Se entiende? Dice la Escritura, si naciste de nuevo, tú ya no razonas así. Por eso es importante entender que el nuevo nacimiento tiene que ver con la parte inmaterial, la manera en que piensas, razonas y tomas decisiones. Quiero que me entiendas, no es un milagro sobrenatural que ahora hagas las cosas bien. El milagro sobrenatural es que nacieras de nuevo, eso lo hace Dios. Pero a partir de ahí tienes responsabilidad y tienes que entender qué es lo que cambió. Entonces, un hijo de Adán, Satanás, su carne y él están a gusto y felices haciendo lo que les parece mejor. Por eso cuando el hombre es infiel o la mujer es infiel, sobre todo lo he visto en el caso de los hombres, lo dicen con orgullo. Y hay otros hombres que los admiran por lo que hacen. No, este se acostó con aquella. ¿En serio? ¿Cómo le hizo? ¿Quién fuera él? Y se enorgullece. Y le admiran. ¿Por qué? Porque todos están buscando tener esa misma felicidad que él tuvo. ¿Me explico? Ese es el problema con el ser humano, que hace lo que le parece mejor. Es libre para hacer lo que le parece mejor. Y Satanás ni batalla, no tiene que batallar. Nada más te dice, dale campeón, haz eso que te hace feliz, te lo mereces, ya te han tratado muy mal. Y tú dices, sí, te empiezas a sobar a ti mismo. Tienes razón, Satanás, pero no le llamas Satanás, estás convencido que eres tú mismo. Y que no, pues sí, ya basta. Hoy yo decido mi vida. Ya no voy a ser víctima ni de nadie. Ahora voy a ser feliz y voy a vibrar alto. Y toma, te vas a pecar. Y a gusto. Ese es el proceso natural. En el nuevo nacimiento, ¿me ponen la siguiente imagen, por favor? Allá arriba dice nueva criatura. Y hago un cambio, son los dos colores, azul y tierra. Azul, ¿por qué? Porque la Biblia dice que nacer de nuevo en el original es nacer de arriba, del cielo. Entonces, eres una nueva criatura. Tu alma, la parte inmaterial, fue renovada, transformada por completo. Tu alma, tu vieja forma de pensar y de ser, no existe más. Tienes una nueva forma de pensar, una nueva mente, nuevos deseos, nuevas motivaciones, nuevas aspiraciones. Pero tu carne, tu cuerpo quedó intacto. La carne que mora en ti sigue viviendo ahí. Pero la parte inmaterial, tu alma, esa fue renovada. Ahí está el nuevo nacimiento. Por eso ya no hay dos manos estrechándose, ahora hay dos espadas. Porque la Biblia enseña que ahora estás en conflicto contigo mismo. ¿Tu carne sigue teniendo influencia sobre ti? Sí. Pero ahora mi razonamiento, mi estándar de qué debo de hacer, no es lo que me hace feliz. Es qué dice la Escritura, qué es lo que Dios dice que se debe de hacer. Y en ese mismo ejemplo se agregamos ese razonamiento con una quinta voz, que es el Espíritu Santo. Tienes a un cristiano que tiene la oportunidad de ser adúltero. Viene el mismo razonamiento. Ve a una mujer atractiva y dice, sí me gusta. La carne le dice, sí nos gusta. Está mejor que la que tengo en la casa. Eso es exactamente igual. La carne sigue hablando en los mismos términos. ¿Y luego qué va a pasar con Satanás? Le va a decir exactamente lo mismo. Pobrecito, ya sufriste mucho. Mereces ser feliz. Exactamente el mismo script. La conciencia sigue ahí, pero la conciencia ahora está informada por la Escritura y por una quinta voz, el Espíritu Santo. Dice la Escritura que cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti. ¿Y cuáles son unas de las funciones básicas que todo cristiano debe entender de lo que el Espíritu Santo hace? Te guía a todo lo bueno, te muestra qué es lo que Dios ha dicho en la Escritura.
permitiéndote entenderlo y ser persuadido de ello. Te dice cuál es el camino que debes de seguir y te convence de las cosas que están mal. De manera que tu conciencia ahora está informada por eso. Y no nada más es que me siento mal y digo, ya, no le hago caso. No, porque el Espíritu Santo está ahí y no me abandona y no me va a dejar hacer las cosas que hacía y que me sienta a gusto. Va a estar consistentemente mostrándote, estás mal, estás mal, estás mal. Tu conciencia puedes tratar de callarla, pero el Espíritu Santo que mora en ti no va a permitir que sigas así. Entonces, cuando tu conciencia diga, pero me van a atrapar, ya no va a pensar igual, porque la conciencia informada por el Espíritu Santo y la Escritura te va a decir, eso no es lo correcto. Eso no es lo que tu esposa merece. Tienes un pacto de por vida ante Dios antes que con tu esposa. Tú le eres fiel a Dios a pesar de tu esposa. Informa tu conciencia para que tú puedas tomar la decisión. Sí, me parece atractiva, pero no es cierto que sea una víctima. La Biblia dice que yo soy administrador. Y si mi matrimonio no está funcionando, es responsabilidad mía. Yo no estoy siendo victimizado por una mujer fea en mi casa. No estoy haciendo las cosas bien para que mi esposa funcione como debe funcionar. Así que esa no es la opción. La opción es que yo debo hacer ajustes en mí para que mi matrimonio sea mejor. Y es una decisión completamente diferente. ¿Por qué cambias antes, cómo eras antes a cómo eres después de Cristo? Porque la parte inmaterial, tu conciencia y el Espíritu Santo te llevan a tomar las decisiones correctas. Lo que hace peor cuando pecamos, porque cuando pecas, ignoraste al Espíritu Santo, ignoraste tu conciencia e hiciste lo que quisiste porque así quisiste. Por eso es más grave cuando un cristiano peca que cuando un hombre natural peca. El hombre natural hace lo que su impulso le dice. El cristiano tuvo que ignorar lo que sabe de la Escritura, ignorar la voz del Espíritu Santo y decir, como quiera lo voy a hacer. Por eso se pone en duda en ciertos pecados el nuevo nacimiento de esa persona. ¿Se entiende? Entonces, al decir que somos nueva criatura, hay un conflicto interno que no desaparece. Hasta el último de tus días va a estar ese conflicto interno ahí. Y luego, ¿me ponen la siguiente imagen, por favor? Esta es la santidad final. Cuando Cristo regrese y resucitemos, te da un cuerpo nuevo que corresponde con el alma nueva que tienes. Y entonces hay armonía. Ya no, la carne ya no opera en ti. No hay ningún impulso ni de Satanás ni de tu carne para desobedecer a Dios. Con la mente dice la Escritura, quiero someterme a Cristo, pero mi cuerpo se opone. En la glorificación, lo que se llama cuando resucitemos con un cuerpo glorificado, la santidad final, el conflicto interno desaparece. Ahora somos libres para hacer todo el bien que sabemos que se debe de hacer. ¿Se entiende? Entender esto te lleva a identificar quién es cristiano y quién no. Independientemente de lo que él afirme, es que yo ya hice una oración de fe. Sí, pero no hay evidencia del nuevo nacimiento. Porque si naciste de nuevo y el Espíritu Santo está en ti, no puede ser que vivas igual que los del mundo. No puede ser que vivas igual que el hombre natural. Es imposible. Imposible. Tú no eres nadie para decir que yo soy cristiano. Yo no soy nadie, pero la Escritura es clara. Y si no tienes esa evidencia, Jesús nos dijo, no creas a lo que dicen, sino a lo que hacen. ¿Se entiende? Entonces, dejemos en claro que aunque tenemos una nueva naturaleza interna, porque fuimos renovados internamente, la carne sigue operando. Dice Gálatas 5, 16 al 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. No puedes hacer lo que tú quieres. ¿Qué significa? Que esa
compañerismo del hombre natural se pierde en el nuevo nacimiento. Ahora hay un conflicto interno y ese no desaparece. Ahora, ¿puede un cristiano, tiene la capacidad de ser adúltero? Sí, tienes al rey David como ejemplo en la Biblia. ¿Pero qué pasó con David? ¿Así le siguió? No, Dios lo confrontó, lo avergonzó públicamente porque David no quería confesar su pecado. Y tenemos el registro bíblico de lo que hizo. Todos nosotros nos enteramos, y toda la humanidad que ha vivido después de David, de lo que David hizo. Y todos le podemos decir, qué cochino David. ¿Y quién fue el que nos dejó ese legado? Dios. A Dios no le importa tu imagen, le importa tu santidad. Y como David pasó todo el periodo de los 9 meses de nacimiento, de gestación del niño, sin querer confesar su pecado, Dios le manda un profeta que lo confronte. Y lo perdona. Y le dice, no morirás por lo que hiciste, pero pagarás en tu casa con la consecuencia de lo que eso provocó con sus hijos. El cristiano tiene la misma capacidad de pecar que el hombre natural, pero la Biblia enseña que a los que son hijos, Dios los disciplina y los corrige. A los que no, les dice, haz lo que te has propuesto hacer. ¿Se entiende? Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La renovación de tu mente, la parte inmaterial, el alma, esa es la que se renovó. Tu forma de pensar. Entonces, cuando hablamos de la santidad, tenemos que entender cuál es el paso, ¿verdad? Si tú naciste de nuevo, santidad posicional ya la tienes. Estamos en la progresiva. Y como es progresiva, pues hay muchas cosas que nos faltan. Por eso la Biblia nos llama constantemente en la Escritura, tolérense unos a otros, sopórtense unos a otros. ¿Por qué? Porque no todos hemos avanzado igual. Vamos a hacer cosas todavía que no corresponden a un cristiano porque no hemos madurado, no hemos avanzado, pero debemos avanzar. Regresamos a Romanos 6, versículo 8, dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte murió el pecado una vez y para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios. Sabemos que la muerte es consecuencia del pecado, ¿verdad? Y Jesús nunca pecó, sin embargo murió como si fuera un pecador. Dice 2 Corintios 5:21. Así que, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús murió en la cruz como el peor de los pecadores, a pesar de que no pecó, para pagar nuestra deuda. Y debido a que Él lo hizo, al momento en que yo nazco de nuevo, fui declarado inocente. Ya no tengo yo por qué pagar la condenación eterna por los pecados que cometí, porque Cristo ya pagó. Pero las consecuencias de mis acciones sí las voy a vivir aquí. ¿Me explico? Versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y aquí está la clave. Esta es la clave para entender la santidad progresiva. Muerto al pecado, vivo para Dios. La analogía del muerto que le vimos la semana pasada. Un muerto no necesita ayuda, el muerto está muerto. Tienes que resucitarlo. Estás muerto al pecado. ¿Qué significa? Ya no soy esclavo del pecado. La gente que no me cree, que son esclavos del pecado, me dicen, pero yo no soy esclavo del pecado. A ver, deja de pecar, así de simple. Muéstrame que no eres esclavo del pecado dejando de pecar. ¿Puedes hacerlo? No, pues no se puede. Entonces, eres esclavo del pecado. Pero si naciste de nuevo y Dios regeneró tu mente, la parte inmaterial, ya no eres esclavo del pecado, sin embargo, la carne sigue operando en ti. Sí puedes dejar de pecar, pero no vas a ser perfecto mientras tengas este cuerpo. Se requiere la santidad final, ¿verdad? Romanos 6, 12 al 13. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal
ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Lo que te está diciendo aquí es que ahora que naciste de nuevo y tienes la capacidad de identificar las voces, no le hagas caso a la carne, no le hagas caso a Satanás, haz lo que el Espíritu Santo dice. De eso se trata la vida. Ya tienes la capacidad de detectar qué está bien y qué está mal. No hagas lo que sabes que está mal. Esta es la instrucción. No uses tu cuerpo para hacer las cosas que están mal. Usa tu cuerpo para hacer lo que está bien. ¿Se entiende? Cuerpo y carne no son lo mismo. El cuerpo no es malo en sí mismo. La carne sí, esa es opuesta a Dios. Y en mi cuerpo y en el tuyo también, no nomás el mío, hay mucha carnota. Y la carnota quiere hacer lo que se le antoja. ¿Te has propuesto ayunar alguna vez? ¿Qué te va a decir tu carnota? Me desmayo, me mareo, no puedo. Esa es tu carnota, que es opuesta a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que domines tu carnota. No voy a comer hoy porque no quiero, porque tengo que aprender a dominar y darle un mensaje claro a mi carnota. Yo mando, no tú. Para eso sirve el ayuno. Oye, es que no puedo controlar mi carácter, hay mucha carnota. Tienes que debilitarla. ¿Cómo la debilitas? No le des gusto, no le des lo que te pide. Enséñale que tú mandas. Es que no puedo. Bueno, la Biblia dice que tú no eres esclavo del pecado, ¿verdad? No puedes decir que no puedes. Más bien tienes que aceptar que no estás dispuesto a pagar el precio. Pero sí puedes. Entonces, cuando tú empiezas a decir, no voy a cenar, y te da toda el hambre del mundo, no voy a cenar, y dices que como que veo borroso, no voy a cenar, va a llegar el punto en que la carne se fastidia de ti y dice, está bien, pues no cenamos. Y no cenas. Y empieza a captar el mensaje de la carne, porque el día siguiente te va a decir, otra vez sin cenar, ¿cómo? Pobre de mí, nomás hay que recordarle a tu carnota todas las reservas que tienes ahí. Para eso están. Empieza a consumirlas, no va a venir un apocalipsis en lo que tenemos la capacidad de ver, como para decir, todo ese almacenamiento es por todos los días de hambre que van a venir. Comemos todos los días y como quiera almacena y almacena. Hay que enseñarle, agarra del almacén. Ya no te voy a dar comida nueva, sácala de ahí. Y se va a resistir y no va a querer. Pero tienes que enseñarle a tu carne, ¿quién manda? Y se va a resignar la carne. Y va a decir, está bien, a ver, abre la bodega y empieza a sacar de ahí. Y es lo que te hace adelgazar. Pero no lo haces por adelgazar, lo haces por mostrar que tú tienes el control. Eso es lo que dice aquí. No hagas lo que la carne quiere, haz lo que Dios quiere. ¿Se entiende? Entonces, dice la Escritura, unidos con Él en su muerte, unidos con Él en su resurrección. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando sus cuerpos como instrumentos de justicia. No hagas lo malo, haz lo bueno. ¿Qué te está diciendo? Tienes la capacidad de decidir qué vas a hacer. Por lo tanto, eres responsable de lo que haces. ¿Verdad? El mundo en el que vivimos y la cultura en la que estamos es de victimización. Lo que te hacen, lo que te dicen, cómo te enseñaron, cómo te trataron, lo que dicen las otras gentes. Es que dicen cosas muy feas. Pues diles que se callen. ¿Qué dice la Biblia? Tú, no importa lo que está afuera, tú haz lo correcto. Es que me dicen que te digan lo que quieran, haz lo correcto. Es que soy una víctima, no eres ninguna víctima. Tú no eres esclavo del pecado, naciste de nuevo, haz lo correcto. ¿Entiendes el cambio de mentalidad?
Entonces, hermanos, cuando hablamos de la santidad, hablamos de estar muertos al pecado, vivos para Dios. Estos son los conceptos teológicos: mortificación, vivificación. Mortificación es: yo estoy muerto al pecado. No puedo hacer las cosas que antes hacía y disfrutaba porque están mal. Me voy a negar a hacerlas. Vivificación: voy a hacer lo que la Biblia dice que debo de hacer, aunque no quiero hacerlo, aunque no me nace hacerlo, aunque no tengo ganas de hacerlo, pero lo voy a hacer porque eso es lo correcto. Y eso, negarte a hacer lo que está mal y enfocarte en hacer lo que está bien, es lo que hace que crezcas en santidad. ¿Qué significa crecer en santidad? Que cada vez eres más distinto al mundo, más parecido a Jesús. Eso fue lo que está predestinado, a ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, mientras más santidad progresiva tienes, más te pareces a Jesús. Mientras menos santidad progresiva, menos eres como Jesús. ¿Se entiende? Jesús nunca pecó, nunca hizo lo que la carne le pidió. Y ese es el mandato: no hagas lo que la carne quiere. Tienes que ser como Jesús. Cuando un cristiano hace las cosas bien, solo porque están bien, sin importar el precio, muestra al mundo cómo es Jesús. Glorifica a Dios. Por eso les he dicho muchas veces, vamos contracorriente. Ser cristiano es ir contracorriente, la corriente cultural. Mientras toda la gente se enfoca en ser feliz, los cristianos no nos enfocamos en ser felices. Nos enfocamos en hacer lo que es correcto, aunque me cueste mi felicidad. Por eso no se puede fingir. A la hora de la persecución, a la hora de la dificultad, se ve quién eres. ¿Se entiende? Entonces, ya no soy esclavo del pecado. Dice Romanos 6, 15 al 18. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y esto es muy importante porque aquí no hay ningún agente libre. Si yo ya me morí al pecado, pero pues yo tampoco estoy limitado por nada, yo soy libre. Yo puedo hacer lo que quiera. Y de hecho de eso acusan a Árbol Plantado y a otros que sostienen esta doctrina. Cuando decimos la salvación no se pierde porque está predestinado. Dios dio la orden, su voluntad decretiva de que Jesús seas transformado a la imagen de Cristo. Tú vas a ser como Cristo, no hay nadie que lo pueda evitar. Dicen, y entonces la gente puede pecar lo que quiera, que al cabo se va a salvar. No, eso es lo que exactamente está diciendo Pablo aquí. No. Tú ya te moriste al pecado. Tú no puedes vivir como vivías antes. Es imposible. Tienes la capacidad de hacer el mismo pecado, sí, pero ya no lo vas a gozar, no lo vas a disfrutar como antes. Y hay quienes me han dicho, pues ¿para qué me hago cristiano? Pues ¿para qué? Si lo que tú quieres es pecar a gusto, es una pésima idea hacerte cristiano. Es una pésima idea, porque el mandato es no peques. Entonces esto de que salvo siempre salvo significa que si yo soy salvo puedo pecar lo que quiera, que al cabo voy a salvar. No, es contrario a la Escritura. Si realmente eres salvo, no disfrutas vivir en pecado. Acuérdense de la analogía que les he platicado de Spurgeon. Hay ovejas y hay cerdos. La oveja puede caer en el lodo y enlodarse, sí, tiene la capacidad de enlodarse. El cerdo puede caer en el lodo y enlodarse, claro, y lo disfruta. Ahí se la pasa metido. La oveja no. ¿Puede una oveja caer y enlodarse? Sí, pero no disfruta el lodo. En cambio, el cerdo es feliz en el lodo. Si tú eres nacido de nuevo, ya no eres como los cerdos. No puedes disfrutar estar en el lodo. Un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, puede enlodarse, tiene esa capacidad, pero no se va a quedar ahí. No puede.
Entonces, aunque soy libre del pecado, dice la Escritura, soy esclavo de Cristo. No soy libre para pecar como yo quiera, soy libre para hacer el bien que debo de hacer. Romanos 6, 19 al 23, hablo en términos humanos. Por las limitaciones de su naturaleza humana, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahí es muy claro. Antes hacías unas cosas, ahora no las haces. Tienes la capacidad para no hacerlas. Antes eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo de Cristo. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque ya hubo personas aquí entre nosotros que se fueron ofendidas porque ellos sentían que eran libres para hacer lo que quisieran y les dijimos, no, estás limitado por la justicia, eres libre para hacer lo bueno, no para hacer lo que tú quieras. Y no les gustó y se fueron. Por eso tenemos que tener muy claro en todos, eres esclavo de Cristo. Estás obligado a hacer lo que es correcto e internamente debes tener esa confirmación. A pesar que nos rebelamos y pecamos, porque todos pecamos, y pecaste por gusto, no porque seas esclavo del pecado, no porque seas víctima del pecado, mucho menos porque eres víctima del diablo. El diablo mugroso me hizo hacerlo. No es cierto. Tienes muy mala teología. La Biblia enseña que ya no estás sumiso a su voluntad. Ahora estás bajo la voluntad de Cristo. Y Cristo en su soberanía nos deja equivocarnos para darnos lecciones importantes. ¿Por qué dejó que David pecara así con Betsabé? Tú puedes pensar en David, bueno, le dio una buena lección a David. ¿Y a quién más? A todo ser humano que se ha enterado de lo que David hizo. ¿Verdad? Todos hemos aprendido del pecado de David, ¿sí o no? ¿Qué sentirías que Dios dijera un buen día, le voy a agregar un libro a la Biblia y vas a salir tú y tus pecados? Y que todos lo lean. ¿Qué se sentirá? Si tú quieres aparentar que eres muy santo y muy perfecto y Dios te exhibe de esa manera, vas a tener un serio problema. Pero si tú entiendes que eres un pecador, no eres más que un mendigo que encontró pan, cuando se hable de lo que haces como mendigo no hay ningún problema porque lo sé. Sé que soy un miserable, sé que soy un pecador, por eso necesito un Salvador. Y si Dios permitió que me equivocara, es mi culpa, es mi pecado, y ya lo confesé, y Dios me perdonó. Aprende de mis errores también. ¿Me explico? Ahí no hay problema que se hable de mi error, porque Dios me perdonó, porque sé que soy un pecador. Dices, no le digas a nadie. Oye, tu teología está muy mal. Ser santo no significa ser perfecto. Ser cristiano no significa ser perfecto. Significa que entiendes que es bueno y que es malo y que es tu responsabilidad decidir lo que es correcto. ¿Se entiende? Y Dios no nos dejó solos en esa tarea. Su Espíritu Santo nos guía y nos muestra por dónde. Te recuerda lo que Dios ha dicho. Te recuerda lo que la Escritura dice. Te recuerda sus promesas. Y la Biblia afirma, y lo veremos más adelante, que en toda prueba y tentación Dios provee una salida. En todas hay una salida. Y a veces no queremos verla. Y a veces sabes que ahí está la salida y como quiera vas a pecar. Por eso, mientras más entiendes de la Biblia, más consciente eres de lo miserable que eres. Porque es más grave el pecado nuestro sabiéndolo que el que peca sin saberlo. ¿Me explico? Por eso dice la Escritura que la humildad antecede a la sabiduría. Mientras más sabes cómo, más consciente eres de tu problema. Entonces, mientras más sabes, no te enalteces más te humillas ante Dios porque entiendes el problema que tienes. Quien presume de saber mucho y se siente mejor, lo único que demuestra es su ignorancia de la Biblia.
El que es sabio necesariamente es humilde. Porque si entiendes cuál es el problema del ser humano y entiendes por qué pecas a pesar de lo que Dios ha hecho en ti, más deberías humillarte ante Dios y decir, tú eres bueno y yo soy malo. Y si llego a hacer algo bueno, no es mérito mío, es Dios por medio de mí. Pero cuando hago lo malo, ese es mío. Esa es mi rebelión. Esa es mi culpa. No soy víctima de nadie, porque aquí yo tengo la información para decidir. Soy responsable de mi pecado. Por eso David, cuando reconoce, dice, contra ti he pecado, Señor, contra ti. El cristiano que reconoce su pecado no excusa su pecado. No dice, sí pequé, pero es que es culpa de ella. No, es que sí pequé, pero porque todos ustedes me trataron mal. Sí pequé porque el diablo me llevó. Ignorancia, ignorancia, ignorancia. La Biblia es clara, tú eres responsable. Tienes la información y tienes la capacidad. Cuando pecas, pecaste porque quisiste. Por eso la confesión es decir, Señor, he pecado contra ti. Me rebelé contra ti, porque me has revelado lo bueno y decidí no hacerlo. Pero gracias a ti no voy a ser condenado, porque tú decidiste trasladarme del reino de las tinieblas al reino de Dios. Por eso te ruego que me muestres lo que mandas y me des la capacidad de hacerlo. Y empiezas a avanzar en la vida cristiana tomando responsabilidad de tus acciones, sin culpar a nadie más. ¿Quién de aquí estuvo en mala doctrina antes de conocer la buena doctrina? ¿Quién de aquí pactaba con dinero para tratar de hacerle manita de puerco a Dios? No se hagan. ¿Por qué lo hacías? ¿Fuiste una víctima de los falsos maestros? ¿O porque querías enriquecerte? ¿Querías obtener beneficios? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que querías enriquecerte. La verdad es que querías los beneficios. Y el falso maestro te ayuda a que continúes en ese camino. Pero no eres una víctima. ¿Se entiende? Entonces, mis hermanos, están estas paradojas que necesitamos entender todos. La Biblia dice, fíjate, que no practicas el pecado, pero pecas. 1 Juan 3:9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Y luego 1 Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Entiendes la diferencia? Si naciste de nuevo, no puedes practicar el pecado, pero sí tienes la capacidad de pecar. ¿Entiendes la diferencia? Dice Colosenses 3:3, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:5, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Entonces, en un sentido te dice, ya te moriste, y en otro sentido te dice, haz morir. Ya me morí en el sentido que no soy esclavo del pecado. Tengo que hacer morir mi carne porque mi carne sigue afectándome. 1 de Pedro 1:23, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y luego 1 de Pedro 2:1-2, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Entonces Pedro, ya somos hijos de Dios, pero tienes que crecer en santidad. Posicionalmente ya fui declarado hijo de Dios, progresivamente me falta mucho que hacer. Entonces, ¿eres una nueva criatura? Tu vida debe confirmarlo, no por la ausencia de pecado, sino por la perseverancia. A pesar de que me he equivocado, acudo a Dios, busco el arrepentimiento y avanzo. Pero ahora me equivoco en otras cosas, peco en otras cosas. ¿Qué pasa cuando estás pecando en lo mismo? ¿Es evidencia de que no naciste de nuevo? No.
Si sigues en conflicto, ahí hay evidencia de que sí naciste de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo y pecas y pecas y pecas, no tendrías ningún conflicto. Lo disfrutarías. Pero si dices, es que peco y peco y peco y no hallo qué hacer y me siento mal, ahí está la evidencia. No has entendido quizás, no sabes cómo avanzar en santidad y para eso es esta serie, pero el hecho de que estés en conflicto interno muestra que tu alma y tu carne no están de acuerdo. Y eso solo lo tiene el que ha nacido de nuevo. Entonces, mis hermanos, si tu conciencia no está informada por la Escritura, ¿cómo puedes hacer lo bueno? Fíjate, ¿cómo puede un cristiano proceder de forma correcta si no sabe cuál es la forma correcta de proceder? ¿Cómo puede un cristiano hacer aquello que es bueno y agradable a los ojos de Dios si no sabes que es bueno y agradable a los ojos de Dios? ¿De qué le sirve a un cristiano saber cuál es la forma correcta de hacer las cosas si no las hace? Por eso es fundamental la doctrina bíblica en la santidad. Si tú no informas tu mente con lo que dice la Escritura, cuando llegue el momento de decidir, vas a decidir mal. Porque no tienes la información para que tú puedas tomar la decisión correcta. Cristianos que no leen la Biblia van a tener serios problemas para crecer en santidad, porque no saben qué hacer. No saben cuál es el camino. Van y piden consejo, que bueno, quizás estás empezando y no sabes, es natural, no es tu culpa. Pero hay unos viejones que ya deberían saber, ¿verdad? Dice la carta a los hebreos, debiendo ser ya maestros, todavía son como niños. No, hay que aprender, hay que leer, hay que entender para poder avanzar. De nada nos sirve que entendamos también si no hacemos. Entonces, cuando los cristianos dicen tristemente que no todo es Biblia, no todo es Biblia, dicen algunos. ¿Se acuerdan por qué nos corrieron de la alianza de pastores? Son demasiado bíblicos y no todo es Biblia. ¿Qué pasa cuando el cristiano ya no considera la Biblia? ¿Cómo sabe que es bueno? ¿Cómo sabe que es malo? ¿Cómo crece en santidad? ¿Cómo toma decisiones? Es fácilmente manipulable por la carne y por Satanás. Ahí está el problema de no ser bíblicos. Pero si tienes el conocimiento y no lo haces, ¿de qué sirve? Las dos cosas, saber y hacer. Mortificación, vivificación. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, hermano, hermana, no estés pensando en aquel que ya identificaste que no es cristiano. Tú, ¿tienes la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? El conflicto. Sí, peco, pero luego no soporto el hecho de que pecara. Todos tenemos la capacidad de cometer pecados muy graves. Y como iglesia hemos tenido que lidiar con varios asuntos de esos. Pecados muy graves que ponen en duda el nuevo nacimiento de la persona que cometió tal pecado. Pero es la evidencia de arrepentimiento lo que indica si eres o no eres cristiano. El arrepentimiento es cuando Dios cambia tu forma de pensar y ahora entiendes y ya no te complaces en lo que hacías, entiendes la gravedad del asunto y te apartas de eso. Eso es arrepentimiento. Y es algo que Dios concede al que se lo pida. Entonces examínate, examinémonos. Vamos a estudiar más adelante que todos tenemos áreas débiles y áreas fuertes. Algunos tenemos debilidad por ciertas cosas, otros no. Pero todos tenemos áreas débiles. Y ahí es donde hay que enfocarnos. Piensa, ¿en dónde estás fallando? ¿Dónde estás batallando más? Y ahí hay que enfocarse y entender qué es lo que está pasando, cómo estás tomando las decisiones. Quiero que me entiendas y me esfuerzo porque sea muy claro. La santidad tiene que ver con un proceso mental.
cómo decides lo que haces. Y si tú estás acostumbrado a decidir en automático, estás en serios problemas. Tienes que aprender a hacer un alto antes de la decisión y entender qué está pasando por tu mente, cuál es la información que tienes. ¿Es tu carne? ¿Es el diablo? ¿Es tu conciencia? ¿Es el Espíritu Santo? Necesitas de información bíblica para decidir. Y si no la tienes, no decidas. Pero tienes que hacer ese ejercicio de frenarte y ser consciente de cómo tomas la decisión para entender dónde está el problema. El Espíritu Santo te ilumina para que entiendas la palabra. Te persuade para que veas que es cierto. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Entonces roguemos a Dios que nos haga conscientes de nuestro razonamiento interno. No somos animales que nada más hacen lo que les nace hacer. Has nacido de nuevo. Tienes la capacidad. Usémosla, pidámosle a Dios que nos deje usarla. Y si estamos ocupados entendiendo por qué hacemos lo que hacemos, hermanos, te vas a quitar muchos problemas de encima. Muchos problemas de encima. Y sin saber, vas a beneficiar a muchos otros. Porque nuestras decisiones afectan a los que nos rodean. A la congregación, a tu familia, en el trabajo, afectas a todos. Pero si aprendemos a razonar y a tomar decisiones bíblicas, el beneficio también es para todos. Pidámosle a Dios que como iglesia aprendamos como Dios le dijo a Josué, medita en este libro de la ley, de día y de noche. Medita. No dijo léelo. Claro que lo tiene que leer, pero medítalo, mastícalo, piénsalo, razónalo detenidamente. Ese es el mandato. Roguemos a Dios que podamos hacer eso. Señor, ayúdanos en nuestra vida ajetreada, que siempre andamos a las carreras, siempre estamos llenos de compromisos. Ayúdanos a poder entender el proceso que sucede en nuestra mente, en nuestro interior, cuando tomamos decisiones. Cada que somos tentados o somos puestos a prueba, ayúdanos a entender lo que está pasando dentro de nosotros. Queremos, Señor, como tú dices en tu palabra, Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el burro o el caballo sin entendimiento, que si no es por cabestro o freno no se acercan a ti. Así ayúdanos, Señor. No queremos ser como animales que tú tienes que traer hacia ti, porque si no, no van hacia ti. Haznos entender, enséñanos qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, de manera que tomemos decisiones correctas. Que no pensemos nada más en nuestros sentidos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, sino que podamos filtrar todo lo que decidimos por medio de tu palabra, para asegurarnos que lo que estamos decidiendo es bueno y que lo que estamos rechazando en realidad es malo. Hay decisiones muy difíciles y muy complicadas. Señor, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu Espíritu Santo que nos permita entender, de los ministerios que nos ayuden a conocerte más o a entender más de tu palabra. Queremos usar todos los medios de gracia que has puesto a nuestro alcance para que podamos crecer en santidad. Ayúdanos, Señor, a entender que no somos víctimas de nadie. No somos víctimas del pecado, no somos víctimas del diablo. Somos conscientes y responsables de las decisiones que tomamos. Ayúdanos a tomar la responsabilidad que corresponde. A no echarle la culpa a nadie más. A reconocer, como las personas en la Biblia reconocen, contra ti he pecado, Señor, contra ti. Ayúdame, Señor, a entender cuáles son los beneficios de examinar mis decisiones, de comprender cómo razono, para que no solo pueda beneficiarme yo haciendo lo que es correcto, sino que también podamos enseñarle a otros cómo hacerlo. Ayúdenos, Padre, a saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Okay. Si hay, muy bien. Vamos a destinar 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Si una pregunta no tiene nada que ver con el tema, la dejamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla.
Empiezo a leer. Dice, buen día, pastor, Dios te bendiga. Gracias. Mencionó que Jesús nunca pecó porque nunca obedeció a los deseos de la carne, pero debido a que Jesús no nació de hombre, sino solo de María, él mismo no heredó la naturaleza pecaminosa, de manera que la voz de la carne Jesús no la tenía. La de Satanás sí, pero la carne no. Si dijéramos que Jesús sí tenía la voz de la carne, entonces él mismo necesitaba arrepentimiento y salvación. Mira, tienes un buen punto, pero déjame aclararlo de esta manera. Cuando Jesús se fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches, y Satanás le dice, convierte esa piedra en pan, ¿tú crees que Jesús no recibió de su cuerpo el deseo de desobedecer a Dios para comer? ¿Me explico? Tiene hambre y la carne dice, dame de comer, ¿verdad? Es natural. El asunto es que fue mandado que no comiera. Si decimos que Jesús no tuvo ningún impulso natural contrario, estaríamos negando la misma hambre que Jesús sintió, ¿verdad? Si Jesús tuvo hambre y Satanás le dice, convierte esas piedras en pan, está apelando a la naturaleza más básica del ser humano. Pero eso no significa que Jesús tiene la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Me explico? Cuando hablamos en términos de humanos, Adán y Eva que pecaron, tiene que haber algo en el cuerpo que te llama en un sentido natural a hacer algo aunque sea opuesto a la voluntad de Dios. Entonces, ¿Jesús pasó hambre? Sí. ¿Su cuerpo lo invitaba a comer? Sí, pero él reguló su cuerpo. ¿Me explico? Entonces, es cierto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, el hecho de que Jesús fuera engendrado por el Espíritu Santo hace que no sea un hijo de Adán, ¿verdad? Está puesto en el vientre de María, ahí fue todo su crecimiento, pero él no es hijo de Adán, de manera que no tiene la misma incapacidad de Adán para hacer siempre lo bueno. Igual quizás después debiéramos profundizar más en ese tema, porque no habría, ahorita si ocupo el tiempo en aclarar la capacidad que Adán y Eva perdieron, ya no nos va a quedar tiempo para preguntas, pero lo dejamos de tarea. Adán y Eva tenían la capacidad de hacer siempre el bien y también tenían la capacidad de hacer el mal. Cuando pecan, pierden la capacidad de hacer siempre el bien. Ahora no pueden hacer siempre el bien, y es la naturaleza pecaminosa. Pero la misma condición en Jesús, que tiene la capacidad para hacer siempre el bien y el mal, como humano, la tenía. Y los impulsos físicos naturales, como restringir el alimento, siguen siendo un impulso hacia comer. Y por eso Satanás lo tienta pidiéndole que haga comida. Entonces hay que hacer una distinción entre la naturaleza pecaminosa y los deseos de la carne. Y si Dios lo permite, lo vemos más adelante. Siguiente, dice, yo me bauticé hace algunos años, pero resulta que una semana antes del bautismo me fracturé un brazo y no fue sumergido. Mi pregunta es, ¿tengo que sumergirme en totalidad o es simbólico? Aunque mi alma y mi cuerpo están en conflicto. Ok, mira, qué bueno que preguntas eso, porque podemos irnos a otros casos más difíciles. Estás con una situación médica donde la persona bajo ninguna circunstancia puede abandonar su cama, mucho menos sumergirla en agua. ¿Qué debería pasar en ese caso? Bueno, recordemos que el mandato es bautizarse, sumergirse en agua, pero tampoco se trata de, ¿cómo decirlo?, tentar a Dios en eso. Es como Satanás le dice a Jesús, la Escritura dice que cuando tropieces Dios mandará a sus ángeles para que no caigas, ¿verdad? Y le dice a Jesús, si eso es verdad, aviéntate desde la punta más alta del templo, que al cabo de la Biblia dice que no te va a pasar nada. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso nos da el balance necesario. El hecho de que Dios diga que no me va a pasar algo malo, no significa que yo me voy a aventar de un precipicio que al cabo Dios me va a rescatar, porque es tentar a Dios. Cuando decimos, oye, una persona está en cama y no puede ser sumergida y se quiere bautizar, no vamos a tentar a Dios y pues la vamos a sumergir aunque se muera porque Dios dijo. Es la misma tentación que Satanás le propone a Jesús. Lo que se hace ahí es buscar una alternativa y lo que muchos hacen es verterle agua en la cabeza, si es posible. ¿Qué pasa si estás en una zona desértica y no hay ningún pozo profundo para sumergirte? Pues le echamos agua arriba, ¿verdad? El punto es, hay que obedecer con lo que tenemos a disposición. Si es imposible sumergirlo por completo, pues no es necesario que se sumerja. El punto es que cumpla el símbolo con lo que está disponible para que pueda obedecer el primer sacramento que cualquier cristiano debe de obedecer y decir, dentro de las limitantes físicas que tenemos al alcance del ser humano,
hicimos lo que se pudo. Entonces no habría un problema en esos casos que no sea sumergido, porque no se trata de tentar a Dios haciendo algo que vaya en contra de lo que Dios mismo ha dicho en cuanto a ser buenos administradores. Entonces, si en tu caso tu brazo no se sumergió, no hay ningún problema. Es un símbolo. El agua no te cambia, no te limpia, no te quita nada, ni te agrega nada. Lo importante es que tratemos de cumplir el símbolo como corresponde en la medida de las posibilidades humanas. Siguiente, dice, buenas tardes, pastor, ¿qué hay de la parte de la Biblia que dice, Proverbios 21:19, más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio? Si uno fuese el que pecara, ¿la esposa tendría excusa de tener mal genio? No. Nadie tiene excusa para pecar, ¿verdad? Pero hay un asunto de responsabilidad bíblica. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue la primera en pecar? Eva, ¿verdad? Eva fue la primera que le creyó a Satanás, se dio la tentación y pecó, y luego Adán que estaba con ella. Cuando viene Dios y ambos se esconden, ¿a quién le habla Dios? A pesar de que sabe que Eva fue la primera en pecar y sabe que está mal, Dios le pregunta a Adán, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Porque el hombre es responsable de la mujer que Dios puso en sus manos. De manera, ¿le brinqué dos? Ok, ahorita la regreso, gracias. De manera que, si mi esposa está mal, Dios me va a preguntar a mí por qué mi esposa está mal. Y si yo soy un buen administrador, tengo que decir, bueno, está mal. Quizás le puedo decir a Dios, pues porque a pesar de que yo le he dicho lo que debe de hacer, no quiere. No quiere hacerte caso ni a ti ni a mí. ¿Y es una opción válida? Sí, pero yo soy quien rinde cuentas a Dios sobre la situación de mi esposa. La salvación es individual, ¿verdad? Yo no voy a salvar a mi esposa, ni ella me va a salvar a mí. Entonces, mi tarea es decir, eso está mal, esto es lo correcto. Y si insiste en pecar, ya no es responsabilidad mía. Yo como quiera tengo que buscar la manera, así como Cristo se entregó por su iglesia y proveyó lo necesario para que nosotros estemos bien, el hombre debe de buscar la manera de ayudar a su esposa a caminar en santidad. Pero de ninguna manera podemos hacer lo que Adán hizo. Pecaste. Dijo, sí, la mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. Y entonces está diciendo, sí pequé, pero por culpa de Eva. Y tú me diste a Eva. Así que en última instancia, tú eres el responsable. Cuando el hombre descarga la responsabilidad hacia su mujer, peca, porque el responsable es él. Por eso, jóvenes, fíjense muy bien con quién se van a casar. Es una decisión muy importante. Es cierto, Proverbios se advierte contra la mujer pendenciera, la mujer necia, la mujer... bueno, lo estudiaremos cuando lleguemos allá. Pero hay muchos calificativos hacia las mujeres no cristianas, obviamente, no hijas de Dios, que advierten al hombre de no dejarse guiar por la belleza externa. Y hay un dicho muy fuerte que a muchas mujeres no les gusta, pero no aplica para las cristianas. Dice, como arete en el hocico de un cerdo, es la mujer bella pero tonta. Y esas advertencias duras que el hombre tiene que tomar en cuenta. No puedes casarte con una mujer porque te gusta. Es mucho más profundo que eso. Ahora sí, los que dicen que me brinqué. Hace tiempo atrás AP era tripartita. ¿Sí? Después trajimos este tema. Cuando yo entendí, me propusieron la postura bipartita, me dieron la evidencia, me tomó meses analizarla. Cuando dije, es cierto, no hay forma clara de distinguir entre alma y espíritu. Lo que le dice al alma, a veces lo dice del espíritu y viceversa. No hay forma bíblica de hacer distinción qué es el alma y qué es el espíritu. Entonces, el decir se refiere a la misma palabra, a la misma esencia inmaterial, pero con distinta palabra como anciano, obispo y pastor. Como esas tres hacen referencia al mismo oficio, alma y espíritu hacen referencia a la misma parte inmaterial. Se trajo aquí la evidencia, pero no es algo que provoque división en la iglesia, ¿verdad? Si alguien dice, pues para mí es tripartita, no hay ningún problema, hermano. Mientras estemos de acuerdo en que hay una parte inmaterial y una parte material, si la inmaterial la quiere seguir subdividiendo, no hay ningún problema.
El punto es que hay una parte inmaterial y una parte material. Por eso, desde hace ya años se hizo ese ajuste. Siguiente, pregunta, ¿ser perfecto? Hay una expresión en Mateo 5:8, se dice que nadie es perfecto. ¿No se dice esta palabra para justificarse porque erramos? No, mira, la Biblia sí ordena, sean perfectos porque yo soy perfecto, dice el Señor. Sean santos porque yo soy santo. El mandato es que tienes que ser perfecto. El punto es que pecamos, ¿verdad? ¿Necesitamos ser perfectos? Dios ha dicho, llegará el día en que eres perfecto. Por ahora dependes de mí. ¿Quieres avanzar? Dice Dios, vienes conmigo. ¿Quieres ser cada vez más santo? Ahí está mi palabra y dependes de mí. ¿Llegará el día en que seas perfecto? Sí, en la glorificación. Ya no va a haber pecado, no va a haber falta, no va a haber mancha, no va a haber arruga. Pero hasta ese punto, el mandato, sean santos como yo soy santo, se va a cumplir hasta la glorificación. Ahorita nos esforzamos por crecer en eso. Así que Dios no ha cambiado el mandato y no es una justificante para dejar de cumplirlo. Hacemos todo nuestro esfuerzo por crecer en santidad con la confianza y la esperanza de que cuando Cristo regrese, esa obra será terminada. Y entonces cumpliremos el mandato al pie de la letra. Nunca más volveremos atrás, nunca más volveremos a pecar. Y toda la información no va a ser borrada, ahí va a quedar, porque la Biblia dice que vamos a estar agradecidos. Si nuestra memoria fuese borrada, es imposible que haya gratitud. Entonces, hay que tener cuidado, Dios no rebaja o aligera sus mandamientos, el mandamiento sigue siendo el mismo. Lo que tenemos que entender es cuándo lo vamos a cumplir, hasta que lleguemos a la glorificación. Y ya había leído la última, ¿verdad? Perdón por la confusión. Aquí me fueron llegando y se me revolvieron. Pero no soy víctima, ni es la culpa de WhatsApp, es mía, ¿verdad? Bien, terminamos con la sesión de preguntas. ¿Hay algún aviso en línea para transmisión? ¿No? Muy bien. Entonces, despedimos la transmisión. Si Dios lo permite, la próxima semana empezamos con el tema de mortificación. Hasta la próxima.